por este tiempo. Vamos a leer nuestro texto clave, la segunda epístola de Juan, el versículo 8, que estamos estudiando hace ya un tiempo, hace varios mensajes. Estamos concentrados en la primera frase y ver qué es lo que la Escritura dice acerca de ella, ¿verdad? Entonces dice así nuestro texto, segunda de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hemos empezado a ver esta porción de la Escritura, viendo que es una enseñanza repetida del Señor, de los apóstoles, y que nos anima a examinarnos de una forma muy cuidadosa, muy amorosa, porque el propósito es que como cristianos seamos imitadores de Cristo, andando en la verdad y en el amor. Vimos que la verdad y el amor estaban unidos, que cuando uno anda en verdad, anda en amor, y si uno anda en amor, anda conforme a la verdad. Y de esa manera mostramos a Cristo, le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, y aún como iglesia, una iglesia que anda en la verdad, que anda en amor, entonces en la búsqueda de la santidad va a poner en evidencia a aquellos engañadores y anticristos que siempre se mezclan dentro de la iglesia de Cristo, que se introducen a escondidas para espiar la libertad o para introducir herejías destructoras a aquellos que son ministros de Satanás y están siempre ahí. Bueno, la santidad de la iglesia es la que los pone en evidencia. El hecho de que todo se haga conforme a la verdad es lo que pone en evidencia quién es de la verdad y quién no, y su forma de actuar, su forma de reaccionar ante las distintas situaciones en los momentos difíciles es lo que pone en evidencia su verdadera naturaleza y se hace manifiesto lo que son aprobados cuando se producen las disensiones, como también enseña 1 Corintios 11. Entonces, pensando en este texto, mirad por vosotros mismos, vimos también lo que decía el Señor Jesucristo en Lucas 17, y hace un tiempo ya estamos en 1 Timoteo 4, ahí vamos ahora, 1 Timoteo 4, y ahí estamos viendo el versículo 16, en este cuidado del apóstol Pablo, inspirado por Dios, para con Timoteo el evangelista, y para con nosotros, para con su iglesia, porque esta epístola está orientada no solamente a ayudar a Timoteo, sino a ayudar a la iglesia a ser como Cristo es y a que la iglesia sea quien sostenga y defienda la verdad. Y dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Insisto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, perdón, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, estamos viendo que la verdad desnuda, porque pone en evidencia por las acciones, porque pone en evidencia por las enseñanzas, a la luz de la verdad, un evangelio antropocéntrico, un evangelio que está centrado en el hombre, en lo que el hombre quiere, en lo que al hombre le gusta, en lo que al hombre lo satisface, un evangelio que está centrado en el cuidado del hombre, en el agrado del hombre, y como vimos en Gálatas 1, si buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, la verdad también nos muestra que a veces en las iglesias se enseña, se comparte, se vive un evangelio centrado en el hombre. Entonces, la verdad lo pone en evidencia, muestra, como vimos también en mensajes anteriores, desnuda las intenciones del corazón, nos deja desnudos delante de Dios y nos muestra las razones bien internas por las cuales estamos haciendo las cosas, y vemos que muchas veces no es la gloria de Dios, sino conveniencias o ganancias personales de distintas maneras. Entonces, la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico. Esta es la quinta entrega y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo eso. Vamos a orar y pedirle que nos sostenga y nos dé la gracia en este tiempo. Oremos. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por la obra de Cristo. Te damos gracias, Señor, por habernos guardado hasta aquí, por permitirnos reunirnos como iglesia. Y, Señor,
Es solo por el sacrificio de Cristo que ha quitado el pecado de en medio y tenemos comunión contigo y unos con otros. Y quiero rogarte, Señor, que en este tiempo derrames tu gracia en tu iglesia, que podamos ser edificados, que podamos ser llamados al arrepentimiento al ver nuestro pecado y ser conformados a la imagen de Cristo. Enséñanos, Señor, líbranos de los errores que nos son ocultos para que la soberbia no se enseñoree de nosotros y así podamos servirte, seguirte, honrarte, porque tú eres digno, Señor. Te ruego, Padre, que tu iglesia sea edificada. Te pido por aquellos que no te conocen, para que vengan a Cristo. Y también, Padre, te ruego en lo personal que me ayudes, me des sabiduría de lo alto para compartir fielmente el texto, tu verdad, ponerla de manera clara, para que todos podamos, Señor, ver a Cristo y gozarnos en Él y aprender de Él y ser imitadores de Él. Gracias, Padre, por este tiempo. Rogamos tu cuidado y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando vimos este texto, o estamos viendo este texto, de 1 Timoteo 4:16, bueno, hemos visto algo desde el principio del capítulo 1 de Timoteo, y algo fundamental en el capítulo 3, un capítulo muy conocido porque está lo que llamamos los requisitos para un pastor, para un obispo, para un anciano, como términos intercambiables. Decía este texto de palabra fiel: si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Entonces, es cierto, hay requisitos bíblicos para un pastor, para un obispo, para un anciano, repito. También están los requisitos para el diácono. Y con esto quiero decir, hermanos, que siendo todos diáconos del Señor, estos requisitos son para la vida de cada uno. Esto apunta a llevar a la iglesia a un estándar de vida en santidad más alto de lo que normalmente conocemos en la religión. Esto nos lleva no a dos castas separadas, ¿no? Donde está, bueno, allá están los pastores, los santos de Dios, y después están los laicos, ¿no? Somos todos hermanos en Cristo, somos todos el cuerpo de Cristo. Algunos tienen, por la gracia de Dios y por los dones que Él ha dado, una posición en el cuerpo, otros tienen otra, pero todos tienen el mismo Espíritu Santo, tienen la misma, han sido comprados por la misma sangre y deben anhelar ser como Cristo. O sea, tenemos la misma guía delante nuestro. Entonces, cuando Pablo va expresando estas cosas, va poniendo en orden, en el capítulo 2 él ordena acerca de la oración en el culto público, nos lleva a un pensamiento correcto para con respecto a las autoridades y a las personas que están en eminencia. Nos habla de que a Dios no le importa de dónde viene la persona, Él quiere que todos los hombres sean salvos en todos los aspectos sociales, sea cual fuera, rico, pobre, alto, bajo, pobre, perdón, en eminencia o no, cualquiera. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También da el orden que debe haber en la iglesia en cuanto a la posición de la mujer, en la parte final del capítulo 2. Y muestra el anhelo de la mujer de querer ocupar el lugar del hombre como un error del cual la mujer se va a salvar si cumple la función para la cual ha sido creada. En cuanto, aquí lo dice el texto, pero se salvará engendrando hijos. Ahora, esto no significa que la mujer es una máquina de tener hijos y que eso la salva. Acá no está hablando de la salvación del alma, sino que está hablando de la salvación diaria, de la gracia de Dios en la batalla contra el pecado, y habla de cumplir esa función única de la mujer en el lugar que Dios le ha dado, algo que también estuvimos hablando y compartiendo el domingo en la enseñanza. Dice: si permaneciere en fe, amor y santificación. Ahora, cuando la mujer anhela estar por sobre el hombre, cuando la mujer anhela enseñarle al hombre, dirigir al hombre, entonces se ve como algo que es similar a lo que Eva hizo en el huerto, tomando decisiones ella por la familia, poniendo y ocupando el lugar del hombre, y vemos al hombre sometiéndose a la mujer
y ya sabemos en qué terminó eso, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, él dice, pero se salvará, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, dice, ¿cómo? Llevando una vida santa, llevando una vida santa. Y entonces dice, bueno, ahora, ¿quién debe dirigir en la iglesia? ¿Quién debe presidir en la iglesia? Bueno, si alguno anhela obispado, buena hora de ser. Es algo que es fundamental, dice, por ejemplo, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No son requisitos para una mujer, sino que es requisito para el hombre. Entonces, cuando habla de un pastor, un obispo, un anciano, la palabra nos enseña que está hablando de un hombre, no de una mujer ocupando ese lugar. Entonces, avanzando en eso, después habla de los diáconos, de las diaconisas, porque todo el que sirve en la iglesia es encomendado por la iglesia al reconocer también los requisitos y ver cómo se está ejerciendo ese don en medio de la iglesia. Entonces, cuando eso se hace manifiesto, la persona es encomendada como un diácono, como una diaconisa, ¿verdad? Son servidores de la iglesia, reconocidos por la iglesia para cumplir determinadas funciones específicas. Y entonces dice, para que citando sepas cómo debes conducirte. Yo te escribo otras cosas para ordenar lo que está pasando en la iglesia, porque la iglesia tiene una tarea muy importante, y es ser columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Entonces tú debes saber cómo conducirte, debes saber cuál debe ser tu conducta en la iglesia. La conducta en la iglesia está marcada por la verdad. Dios estipuló cuál es la conducta en la iglesia, cuál es el orden en la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Todo lo estipuló Dios y está en su palabra. Entonces Él dice, bueno, yo te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar y te lo voy a decir para que vos sepas lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. ¿Y cuál es el ejemplo que pone de eso? Bueno, lo vimos en el mensaje pasado, el versículo 16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿No? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vimos que Jesús es la verdad eterna sobre la piedad. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, esta verdad eterna que Dios revela ahora por los santos apóstoles y profetas, que la piedad es Cristo. O sea, la vida de Cristo es la piedad que a Dios le agrada. Esa es la verdad eterna. Entonces Jesucristo es la verdad eterna sobre la piedad revelada en una vida de obediencia y sumisión al Padre para la plena manifestación de su gloria. Entonces no hay ninguna discusión. Ese misterio es grande, esa verdad eterna es grande y ha sido manifestada en la obra completa de Jesucristo al venir a este mundo, al vivir una vida justa y declarado justo por el poder del Espíritu, al ser visto y recibido y cuidado por los ángeles, al ser predicado a los gentiles el Evangelio a todas las naciones, para que sea la bendición de la simiente de Abraham a todas las naciones, creído en el mundo, para cómo su iglesia se va convirtiendo y sumando, y recibido arriba en gloria, porque cuando él ascendió, fue recibido en la misma gloria, las puertas se abrieron para darle paso, y ahí fue recibido el Señor donde está sentado, a la diestra de la majestad de las alturas, reinando y gobernando todo para el bien de su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la vida de Jesús, mis hermanos, es el único modelo de la verdad vivida. Es el único modelo de la verdad vivida, de cómo se debe ser vivida la verdad. Y es el único modelo que nosotros tenemos como guía. Pablo decía o dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí y de los que así se conducen. O sea, los que se conducen de esta manera, como Cristo se condujo. Ese es el punto. Entonces es el único modelo de la verdad vivida que tenemos como guía, como ejemplo, ¿no? Tenemos sus pisadas para que nosotros sepamos cómo vivir piadosamente, para que no saquemos los ojos de la obra de Cristo, para que no saquemos los ojos
de cómo él, negándose a sí mismo, dejó la gloria, se desnudó, se vació de su gloria para vestirse como uno de nosotros, tomando forma de hombre, se manifestó en carne, fue siervo hasta la muerte y muerte de cruz porque vivió una vida de obediencia, fue sepultado y al tercer día resucitó para darle vida a todos los que creen en él, ascendió y Dios lo puso sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas y sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos ese ejemplo de piedad, de obediencia a Dios, de amor a Dios, y encontramos enseguida el contraste. Porque fíjense en el capítulo 4, versículos 1 al 3, empieza con un pero. O sea, este es el modelo a seguir, pero esto es la forma en que hay que conducirse, pero esto es lo que debería hacer la iglesia, y este pero nos introduce a aquellos que van a hacer algo que es opuesto a esta verdad de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, recuerden ese algunos, que lo vimos varias veces ya, apostatarán de la fe, o sea, van a negar la verdad, van a negar la fe y se van a apartar de ella. Y recuerda acá la fe como el cuerpo doctrinal, como la fe una vez dada a los santos. Entonces dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ese pero nos lleva a algunos que niegan y se apartan de la fe, de la verdad. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se apartan cómo apostatan de la fe, de la verdad? Enseñando como si fuesen doctrina, mandamientos de hombres, lo cual no son más que doctrinas de demonios, como dice el texto, enseñanza de los ministros de Satanás. Porque los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz. Entonces no son más que enseñanza de esos ministros de Satanás mismo, disfrazado como ángel de luz, esas enseñanzas que son contrarias a las escrituras y que no manifiestan la gloria de Dios, sino que blasfeman el nombre de Dios con sus reglas, con sus normas, con sus tradiciones, con sus requisitos, con sus preferencias, ¿verdad? Y entonces van desvirtuando la verdad. Tal es así, hermanos, que hoy es más reconocido alguien con un título de algún determinado lugar, y por favor, tomen esto en cuenta. Cuando dije, por ejemplo, dije antes de la mujer salvaje general, esto no significa que la mujer no puede trabajar, que no puede hacer determinadas cosas. No, no significa eso. Como tampoco lo que voy a decir ahora significa que los seminarios son malos. No, para nada. Entonces, poniendo la vista a donde apunta lo que se está diciendo, hoy es más reconocido. Si la persona terminó un seminario en tal o cual lugar, terminó el seminario, tiene su máster, tiene su doctorado, tiene su licenciatura, tiene su... Y entonces, no, y ya merece un lugar en la iglesia. En ningún lugar de la Escritura dice que así es como se escoge un pastor. En ningún lugar. Entonces, se enseñan reglas, requisitos y cosas que ponen los hombres. Y fíjense en que esas cosas terminan siendo en similitud con el mundo. No, porque si tiene tantos créditos que obtuvo, tantos puntos que obtuvo en tal o cual seminario, entonces, bueno, puede ser un buen diácono, o puede ser un pastor, o hasta puede ser un misionero o un evangelista, ¿no? Como que va subiendo, depende. Son cosas que pasan en el mundo. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es conforme a la verdad. La vida cristiana es conforme a la verdad vivida. Cuando dice es necesario que el obispo sea, es lo que la iglesia tiene que ver en la vida diaria de la iglesia, en la vida diaria de comunión que hay con los hermanos. No es que, no, porque fulano estudió en tal lugar y ya tiene un título, entonces en cualquier momento lo ponemos como... No, hermanos, no. La piedad es la clave. Entonces se tiene que ver en la vida de la persona para poder reconocerlo, para reconocer que es un don de Dios dado a la iglesia. Y entonces que sea Dios el que escoge. Por eso dice, si alguno no es el obispado, buena obra desea. Todos lo pueden desear, pero es necesario que el obispo sea. Y hay una serie de requisitos, hermanos,
que si no es por la gracia de Dios, no se pueden sostener de ninguna manera. Entonces hay una gracia que Dios derrama en determinadas personas, en determinados hombres, que Él lo hace porque dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque es una gracia de los dones que Él reparte, de aquellos que Él rescató, algunos los devuelve como, los da como dones a la iglesia, como un regalo de la iglesia para la edificación de los santos. Entonces esos hombres le dan una gracia que lo sostiene, porque si no es porque la gracia nos sostiene, o sea, me refiero a que no es por la capacidad intelectual o los años de estudio, tiene que ver con que la gracia de Dios lo haya sostenido y que esa gracia se manifieste en medio de la vida de iglesia. Entonces, estos hombres enseñan sus reglas, sus normas, sus tradiciones, sus requisitos, sus preferencias, y tuercen la verdad para tener las reglas de su iglesia, de su denominación o de lo que fuera, ¿verdad? Y se hace como un puente a la escritura, eso se vuelve una tradición, después con el tiempo se vuelve una tradición y los ojos terminan en los hombres y ya no en Cristo, ya no en Dios ni en la verdad. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Bueno, versículos 4 al 6 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, volviendo al contexto del texto, que nos dice, nos está hablando, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de... Entonces hay dos cosas puntuales que está hablando, que se extienden a más cosas, pero acá hay dos cosas puntuales. Y el texto dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Hemos hablado de esto en el mensaje anterior. Si se toma con acción de gracia, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. No puede tomar el matrimonio, no puede tomar los alimentos, es santificado. Dice, si esto enseñas, a los hermanos será buen ministro de Jesucristo. Entonces hay dos un porqué de explicación. ¿Y por qué hacen esto? Porque, ¿verdad? Hay dos porqué acá que explican la verdad y el propósito. Entonces explica la verdad con respecto a los alimentos, esa cosa, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y después dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ahí explica por qué eso es una enseñanza que es contraria a la verdad, y si es contraria a la verdad es una enseñanza de demonios. ¿Me explico? Es claro el texto, ¿verdad? Es muy claro. Y nos da la clave para que esto no pase. Dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa? Que todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, que hay que tomarlo con acción de gracia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, dice, si enseñas esto, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces la clave es que está nutrido, del griego entrefo, que significa instruir, nutrir, alimentar. Entonces, como diría Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es la realidad. Depende de lo que esté nutrido, es lo que va a salir. Jesús decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Jesús. Si como dice el dicho, hay un dicho que dice que nosotros transpiramos lo que comemos, o somos lo que comemos. Algunos conocen ese dicho. Y si eso es así, entonces podemos decir que Jesús transpiraba piedad. Jesús transpiraba piedad. ¿Por qué? Porque se alimentaba, se nutría de la buena doctrina, que es lo que está diciendo aquí. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Es interesante porque habla de la buena doctrina que ha seguido. Entonces Jesús se nutría de la buena doctrina, se nutría de la voluntad del Padre, de su palabra. Y uno dice, bueno, ¿con qué se nutría? Se nutría de Cristo. Se nutría de todo lo que la verdad dice acerca de Él. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vengo a anular la ley y los profetas, no vengo a hacer eso. No vengo a hacer eso. He venido no para abrogar, sino para cumplir. Yo vine a hacer todo lo que estaba escrito de mí.
Yo vine a cumplir con todo lo que estaba anunciando la Escritura, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que es lo único que tenían para predicar los apóstoles y profetas antes de escribir el Nuevo Testamento, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿con qué predicaban a Cristo? Con el Antiguo Testamento, con la ley, con los profetas, con los salmos. ¿Con qué enseñaban de Cristo? Con la ley, con los profetas, con los salmos. Y no solamente enseñaban con eso, sino que además decían, bueno, ¿ven todo esto que nos enseña la palabra? Lo cumplió Jesús. El Cristo, Jesús, ese hombre que se llamaba Jesús, él lo cumplió. Esa es la piedad. A eso se refería a Dios. Esto es de lo que habla Moisés, los profetas y la ley. Y él vino para cumplirlo todo. Porque todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor Jesús, tiene cumplimiento. Entonces, está cumpliendo todo. Porque escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ese testimonio, Jesús lo estaba cumpliendo al pie de la letra. La buena doctrina, mis hermanos, la sana doctrina, es práctica. O sea, no es teórica, es práctica. Uno tiene la teoría y no lo pone por obra, no conoce la sana doctrina. O no está viviendo la sana doctrina. No puede hablar de sana doctrina porque no es práctica. La sana doctrina siempre es práctica. Se ve en los hechos, no solamente en las palabras. Usted puede hablar muchas cosas, aún como los fariseos en Mateo 23, ya he dicho esto más de una vez. Bueno, lo que dicen, si están leyendo la palabra y dicen algo que dice la palabra, bueno, háganlo, porque es la palabra. Pero hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. No lo que hacen. Una época donde no es que todos tenían los rollos atados en la espalda y todos tenían una Biblia en su casa, mis hermanos. Tenían porciones e iban a la sinagoga para la lectura de la palabra. Y se sentaban en ese asiento conocido como la cátedra de Moisés, un asiento más alto, y se leía la palabra. Entonces, todo lo que dicen que hay que hacer, háganlo. Pero no hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen. No es sana doctrina, porque no la viven. La buena doctrina, la que está hablando acá, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Que ha seguido. La buena doctrina, la sana doctrina es práctica, se vive, se sigue. Usted no puede seguir algo estático, lo tiene que seguir. O sea, implica una acción. Quiere decir que se actúa conforme a ella, se vive conforme a ella. ¿Cuál es el punto? Jesús conocía todo lo tocante a su persona. Todo lo tocante a su persona y obra. ¿Por qué? Porque estaba revelado en la ley y los profetas y los salmos. Entonces, Jesús sabía todo. Todo lo que está escrito en mí tiene cumplimiento. Yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. Vine a cumplir al pie de la letra lo que el Padre dijo que iba a pasar. Lo que Él me mandó a hacer. Vine a obedecer al pie de la letra su palabra. ¿Se da cuenta? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque es para seguir así, al pie de la letra, los pasos de Cristo, las pisadas de Jesús. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, o sea, antes de morir. Y esto lo está hablando después de resucitar en Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario, era necesario que se cumpla todo esto, porque si no, Dios es un mentiroso. Y todo esto para revelar su gloria. Y Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Él es el Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está cumpliendo todo, porque todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios quiere lo hace y nadie detiene su mano. Él es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces todo lo que Él dice lo hace. Y ahí está el cumplimiento. Y es maravilloso porque enseguida, dice el texto, el versículo siguiente dice que Jesús, ¿no? Hablando de Jesús, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Escuchó, no? Dice el texto, Mateo 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, no para que conociesen. No era un problema de si lo conocían o no. Muchas veces puede haber mucho conocimiento de las Escrituras, pero no comprensión. Porque la comprensión solamente es dada de arriba, mis hermanos. Es solamente una obra del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede jactarse de nada, porque lo que nos distingue no lo tenemos por nosotros mismos, sino porque lo hemos recibido.
La única distinción que hay en nosotros es Jesucristo, es su Espíritu, es su gracia. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que vieran ahora las Escrituras de otra manera, para que ahora no lo vean como historias, sino que lo vean como que todo eso hablaba de Cristo. Y entonces les dijo, bueno, así como eso era necesario, ahora les voy a seguir hablando de las Escrituras. Dice, así como todo eso era necesario, ahora es necesario que ustedes sean testigos a todo el mundo. Porque es lo que dicen las Escrituras. Es maravilloso, hermano. Entonces el Nuevo Testamento nos interpreta el Antiguo Testamento en la persona de Jesús, en Jesucristo. Así que, hermanos, el problema del cristianismo, que está tratando acá la palabra en la iglesia, radica en la alimentación que recibe. Ahí está la raíz del problema. En la alimentación que recibe. Claro, uno podría echarle la culpa a los maestros, pero no le eche la culpa a los falsos maestros, porque es lo que ellos van a hacer. Por favor, mirad por vosotros mismos, ten cuidado de ti mismo. O sea, examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Para que por ella crezcáis para salvación, dice 1 de Pedro 2:2. Y el 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese es el condicional, ¿no? Si ustedes gustaron la benignidad del Señor, la que los guía al arrepentimiento, y han conocido al Señor, entonces su responsabilidad delante de Dios como un mandamiento, recuerde, siempre que Dios nos da un mandamiento es porque no es natural en nosotros, es algo que tenemos que hacer con toda diligencia, proponerlo y pedirle a Dios las fuerzas y la gracia para hacerlo. Dice, desea en mandamiento, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Deseen la palabra. Entonces no es para echarle las culpas a otros, es para examinarnos a nosotros mismos. Porque la alimentación la tenemos en nuestras manos, hermano. Nosotros tenemos todo el alimento necesario en las manos. Recuerde, y repito un texto bien conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? La escritura es totalmente suficiente, es el alimento supremo, es el alimento divino, celestial, es el maná que nosotros necesitamos para vivir y para estar preparados, entera, o sea, completamente preparados para toda buena obra, o sea, para todo lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. Entonces el problema radica en esa alimentación mala que recibimos. Una mala alimentación va a dar algo que no es saludable. Un cristianismo raquítico, hermano. Como cuando a alguien no le da de comer, ¿vio? No asimila los alimentos. Un cristianismo raquítico es arrastrado por todo viento de doctrina porque no está asentado en la verdad. No tiene peso. Se lo lleva el viento. No tiene peso. Son esos que le decimos que hay que ponerle piedras en los zapatos para que no se vuelen cuando hay un viento fuerte. Bueno, eso es lo que pasa en la iglesia también. Yo sé que eso lo decimos en broma, pero entiéndame la alegoría, por favor. Porque la palabra habla de los que son arrastrados de todo viento de doctrina. Porque es un cristianismo raquítico. No está asentado en la verdad. La falta de alimento de la palabra hace, mis hermanos, que muchos cristianos, y lo digo entre comillas, muchos cristianos, vivan en dependencia de los hombres en lugar de depender de Dios. Necesitan que los hombres les digan qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Necesitan, como llama hoy la psicología, necesitan un tutor. Y nosotros hemos visto que cuando el texto que mencionaba recién de 2 Timoteo 3, cuando dice que la palabra instruye, dijimos que es la palabra la que nos tutorea, la que nos marca el camino, la que nos contiene para que no nos vayamos a diestra o a siniestra, sino que nos contiene en el camino angosto. Nos tutorea la palabra. ¿Verdad? Entonces, a veces nos maravillamos con los hombres. Oh,
¿cómo habla este hombre? Qué bien que enseña, cuánto sabe. Entonces ahí estamos pendientes de lo que fulano dice para vivir de esa manera y para saber qué hacer. Como si uno no tuviera una fuente de dónde ir a buscar la sabiduría de Dios. Y con esto, hermano, vuelvo a hacer otra aclaración, porque si no, es lo mismo que antes con las mujeres, lo mismo después con el seminario, vuelvo a hacer otra aclaración. Esto no significa que uno no debe pedir consejos, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Uno debe pedir consejos. Es sano pedir consejos. Pero debe buscar la respuesta en la palabra. No debe quedarse solo con lo que le dice el hombre. El buen consejo es aquel que viene por un hermano espiritual que nos responde la pregunta con la escritura, que nos guía con la escritura y que nos lleva a hacer lo que la escritura dice, lo que Dios dice que es, nos lleva a ver las cosas como Dios las ve. Eso es un buen consejo. Entonces uno lo comprueba con la escritura y entonces cuando uno sigue ese consejo está siguiendo a Dios, no al hombre. Pero el problema es cuando nosotros no sabemos qué hacer ay, este hombre que sabe tanto, que enseña tan bien, a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Y hace tal cosa, a mí me parece que tiene que hacer tal cosa. Ay, muchas gracias, qué bueno, y va y lo hace. Sin buscar a Dios, sin verificar la palabra. Bueno, él sabe por qué lo dice, porque mira todo lo que sabe este hombre. Y nosotros terminamos poniendo los ojos en los hombres, dependiendo de los hombres, y aceptando lo que los hombres dicen como verdad. Y debemos ser como los de Berea, hermano, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo les decía, otra vez, con el Antiguo Testamento, le dicen, miren, ¿ven esto? Lo cumplió Jesús, el hombre de Nazaret. Jesús lo cumplió. ¿Ven esto? Lo cumplió Jesús. Entonces, ¿qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras para ver si eso era lo que Dios dijo y lo que este hombre hizo, para ver si estas cosas eran así, para ver a Cristo en las escrituras. Entonces, el cristianismo se volvió raquítico y cualquier cosa que sopla fuerte, como pasa a veces con las costumbres, con las modas, y de repente soplan banderas de los hombres y son llevadas por el viento, y ahí se va la mitad de la iglesia. La 3/4 parte, la 1/4 parte, se va, se lo lleva el viento, los arrastra. Los arrastra como si fueran hojas, como dice Isaías 64, ¿no? Nuestra maldad nos llevó como el viento a las hojas que caen del árbol, que caen muertas y están en el piso sin voluntad propia y son arrastradas. Bueno, así somos arrastrados por la maldad y así somos arrastrados por todo viento de doctrina cuando no podemos discernir con la escritura qué es lo que se nos está diciendo. Después tenemos que estar preguntando acá, allá, porque no hay alimento. No hay alimento de la verdad. Hay una falta en los que alimentan y hay una falta personal. Y esa es por la que yo tengo que velar, porque después cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y yo tengo que velar, y si no tengo el alimento que tengo que tener, el verdadero, el que me edifica, el que me lleva a ser como Cristo, el que viene de la sana doctrina, el que se puede comprobar en la Escritura, yo no tengo que comer más eso. Me está envenenando. Lo tengo que dejar. Y tengo que buscar comida sana. Es lo mismo que usted haría en su vida diaria físicamente. Y este texto compara todo físicamente. Un cristianismo enfermo, mis hermanos, es consecuencia de la cantidad de comida chatarra. Sé que a todos nos gusta. Pero la cantidad de comida chatarra, la cantidad de comida rápida que llega, que llena, ¿no? Nos llega esa comida chatarra todo el tiempo, nos llena, uno come comida chatarra y termina así, todo hinchado, qué rico que estaba esto, pero no nutre, no nutre. Son las viandas que no aprovechan de Hebreos 13. Son las viandas que no aprovechan. Lo único que aprovecha es la gracia. Esas viandas no aprovechan. Se vive a las corridas, uno vive a las corridas todos los días y no tiene tiempo de leer toda la Biblia. No hay tiempo de leer todo el consejo de Dios, no hay tiempo de leer toda la Escritura, no hay tiempo de estudiarla, no hay tiempo de escudriñarla para conocer a Cristo y saber qué es lo que enseña la sana doctrina con respecto a tal o cual cosa, a la duda que usted tenga. Usted quiere saber, por ejemplo, qué dice la Biblia, qué enseña la Biblia del perdón. Bueno, tome la Biblia, Génesis, Apocalipsis,
vea todo lo que la Biblia dice del perdón, obviamente hágalo buscando a Dios en oración y pidiéndole sabiduría, y entonces Él le dará abundantemente y sin reproche. Le va a enseñar a temer a Dios y le va a enseñar lo que es el perdón, le va a enseñar lo que es el temor de Dios, lo que es el amor, lo que es la redención, lo que es lo que usted quiera, la justicia de Dios, la deidad de Cristo, todo. ¿Dónde está? En la Escritura. Pero eso lleva tiempo, lleva dedicación, como una buena alimentación, como una buena alimentación. No a las corridas, no para zafar, no para una cosita o la otra, que en algunos momentos nos puede ayudar, pero no nutre. Y debe estar bien nutrido con las palabras de la fe, con la doctrina. Uno tiene que saber qué enseña la doctrina, la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios con respecto a esto, a aquello, a lo otro. Y la única forma es estudiando, es dedicándole tiempo, no con una comidita rápida. Porque entonces, ¿qué pasa? Comemos de pasada. Comemos de pasada, pasamos y comemos. Entonces, hoy te alimentaste de la palabra. Ay, sí, hoy estuve con tal devocional. Ahí leí un texto, una porción, y vi qué palabras lindas que escribió fulano, mengano, sultano. Otra vez la misma aclaración. No estoy diciendo que un librito de devocional que sea algo malo. Por favor, ponga los ojos a donde apunto. Todos podemos tener un libro devocional y leerlo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo, pero hay un problema con eso. Entonces uno come de pasada, ¿no? Un devocional, un librito, me leí un salmo, y no lo digo porque el salmo sea malo, por favor, el salmo es buenísimo, pero, no tengo tiempo, me leo un salmo, 117, bien cortito, para no decir que salí sin la palabra. Pura religión, mis hermanos. Entonces, en esa comida de pasada, esa comida rápida, buscan libros sobre esto, sobre lo otro. No tengo tiempo de estudiarlo yo. ¿Para qué lo voy a estudiar yo si ya estos hombres famosos estudiaron esto, aquello, lo otro? Entonces, ¿para qué lo voy a estudiar yo? Dame el libro, a ver, ¿qué dice el libro? Dice, dice esto, esto. Oh, qué bueno, mirá, así que esto significa. ¿Estás seguro que significa eso? Porque los hombres se pueden equivocar. Aún los que conocemos como buenos hombres de Dios, digo, los conocemos así. Son falibles, son hombres y se pueden equivocar. Entonces, ¿dónde tengo que ir? A la escritura. A la escritura. No se puede comer de pasada. Entonces, ay, no, hoy no tengo tiempo, pero tengo mi texto favorito. No tengo tiempo, pero me voy escuchando una prédica de internet de alguien que ni conozco, que ni siquiera puede tratar conmigo, que no sabe lo que soy, ni cómo vivo, ni nada. Entonces escucho eso y bueno, ya ellos ya saben y con esto tengo la información suficiente para ahora saber lo que ese texto significa. Bueno, repito, no estoy diciendo que ninguna de estas cosas estén mal y que uno no las pueda hacer. Hágalo, todo lo que nos lleve a pensar en lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre, disfrútelo, hágalo. Pero esa no es la comida buena. Ese no es el alimento que Dios nos ha dado en su palabra. Ese es un banquete continuo que tenemos en la Escritura, mis hermanos, donde debemos deleitarnos. Y obviamente que también tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, donde podemos escuchar a hermanos que exponen la palabra, pone gloria a Dios, y especialmente si los conoce. Bueno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nos edifica, nos anima, aprendemos, nos lleva, pero nos tiene que llevar no a mirar al hombre, sino a mirar a Cristo, mis hermanos. Y después la motivación. ¿Por qué uno se apura? Por orgullo. Porque uno agarra y dice, no, ¿cómo yo no voy a saber tal cosa? O tal otra, o ¿cómo no voy a saber de esto? Qué vergüenza, después de tantos años en el Señor, no, pará. Entonces, dame algo rápido, dame algo, busco en Google, pará, en Google, a ver, pongo tal frase, ahí está, a ver qué dice qué dice, no, este no lo conozco, este es famoso, sí, lo voy a ver qué dice, debe ser esto, sí. Entonces en la conversación uno dice, no, sí, porque tal texto significa tal cosa, y cuando uno dice, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Tampoco va a aceptar la verdad. Entonces no podemos hacer esas cosas, mis hermanos. Es engañar nuestra alma, nuestro corazón.
Nos endurecemos por el engaño del pecado. Nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que sabemos lo que no sabemos. Sabemos lo que no sabemos. Hermano, a todos nos gustan los snacks, nos gustan las hamburguesas, los caramelos, los chicles, y no son malos, obviamente en su justa medida. Yo no puedo darle a mi hijo todo el día caramelos. Le van a encantar y va a estar chocho. Pero lo más probable es que va a terminar enfermo. Va a resultar enfermo. Si esa es la base de la alimentación. No. Esas son cosas para entretener el estómago durante el día y uno come algo que es rico, que bueno, y que no hace mal, porque es un poco, pero no es la base de la alimentación. Por eso digo, mírelo hacia dónde apuntamos con esto. De la misma manera ocurre espiritualmente. Así como nosotros no comemos, no es que, ¿qué vas a comer esta semana? No, esta semana voy a comer chisitos toda la semana. Voy a comer, o conocidos como palitos de queso, papa frita. Voy a comer papa frita toda la semana. Me compré 100 bolsas de papa frita, lo único que voy a comer. Va a terminar enfermo. Va a terminar enfermo. Ahora, ¿a quién no le gusta la papa frita? Entonces usted lo come en algún momento, ¿verdad? Ahora piénselo espiritualmente. Porque habla de un buen ministro de Jesucristo. Y hermanos, todos lo somos en alguna manera, porque uno dice, un buen ministro de Jesucristo, no, pero está hablando solamente de los pastores, de Timoteo el evangelista, de los misioneros. Todos somos ministros de Jesucristo. Recuerda lo que dice 1 de Pedro 4:10, un texto que mencionamos siempre, lo voy a leer, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos somos ministros de Jesucristo en alguna manera, todos tenemos un área de responsabilidad, todos debemos ministrar a Cristo, o sea, la gracia que ha sido derramada en nosotros. Y lo tenemos que hacer para la edificación del otro, para el avance del reino de Dios, para que el Evangelio sea predicado a toda criatura, la edificación de los santos. Entonces todos en alguna manera somos ministros. Y un buen ministro enseña buena doctrina, porque se nutre de ella. ¿Qué es lo que decía el texto? Dice, si esto enseñas a los hermanos, lo que dice el texto, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, esa es la clave. Enseña buena doctrina porque se nutre de ella, se alimenta, come comida con nutrientes, se alimenta, ¿verdad? Y viene siguiendo esa doctrina, o sea, la viene poniendo por obra. Por eso dice, nutrido con las palabras de la fe, o sea, de la doctrina, y de la buena doctrina que ha seguido. Ahí está la clave. Entonces, un buen ministro de Jesucristo habla con autoridad, sabe de qué habla, vive lo que habla. No es que está compartiendo algo que lo sacó de tal o cual comentario. Y otra vez, y hago la aclaración, hermanos, hago la aclaración. No estoy diciendo que no hay que usar comentarios o que leer comentarios es malo. No, es buenísimo. A mí me encanta leer comentarios, me encanta leer predicaciones del pasado, me encanta, ¿vale? Me apasiona. Pero si solamente vivo de eso, voy a terminar siendo como fulano, mengano, sultano, y yo necesito ser como Cristo. Él es mi ejemplo a seguir. Entonces, es bueno ver cómo la gracia de Dios se derramó en nuestros hermanos. Es bueno, claro que es bueno verlo. Pero nosotros debemos nutrirnos de la verdad, de Cristo, y gozarnos en la obra que Dios ha hecho en nuestros hermanos, y que eso nos lleve también a ver a Cristo y a una vida piadosa. Entonces, un buen ministro de Jesucristo habla con autoridad, sabe de qué habla, vive lo que habla, justifica con la verdad lo que enseña. Eso es un buen ministro de Jesucristo. No le dice, mira, esto es así porque yo lo digo. Esto es así porque yo soy el pastor y vos sos la oveja, entonces es todo lo que necesitas saber, que las cosas son así. Entonces es así, ¿verdad? No, un buen ministro de Jesucristo toma tiempo, se sienta con las ovejas y le dice, mira, esto es así porque la palabra dice esto, vamos a estudiar juntos, vamos a verlo. ¿Qué más importante tiene que hacer el pastor? Que la grey que Dios ha puesto a su cuidado. La grey que Dios ha puesto a su cuidado, aquellos por los que Dios le va a pedir cuenta.
que son aquellos mismos que reconocen la autoridad de la iglesia, que se sujetan a la autoridad de la iglesia y que cuidan de la iglesia. Tienen esa participación activa, va hacia los dos lados. No aquellos que solamente vienen a buscar lo que quieren y tratan de tomar lo que necesitan, pero se mantienen lejos de la iglesia. No, esos no son responsabilidad del pastor. Que el pastor los puede ayudar, puede compartir como hermanos, sin ninguna duda, pero no son responsabilidad del pastor delante de Dios. Téngalo siempre en cuenta eso. Entonces, un buen ministro de Jesucristo presenta con reverencia y mansedumbre defensa de su esperanza, de su fe, ante todo el que demanda razón. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué vivís eso? Te demando una razón. Es interesante. Eso obviamente es 1 Pedro 3:15. Razón. La palabra razón es el griego logos. Palabra. Es el mismo cuando se habla de la palabra de Dios. Es la misma palabra. Logos. A veces se usa otra palabra también para hablar de la palabra, pero en este caso es muy puntual, que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Con qué va a responder? Con la palabra, con logos. Así es como tiene que ser, hermano. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice Mateo 7, 28, 29, también Marcos 1, 22. Él les enseñaba como quien tiene autoridad, por lo que explicaba recién. Y así es como se lo manda a Timoteo, como se lo manda a Tito. Fíjense en nuestro texto, el versículo 11 dice, esto manda y enseña. ¿Ves? Con autoridad. Vos estás ahí para cumplir una tarea. Para esto te dejé, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas. Esto manda y enseña. También a Tito, mira, avance un poquito en su Biblia. Tito, capítulo 2, cuando le dice, tú habla lo que está de acuerdo, o sea, vas a enseñar, vas a predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Verdad? Y en el final del capítulo le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Tenés que hablar con autoridad. Y la autoridad viene de la verdad, viene de la palabra, no viene de que grites mucho, o de que los asustes, o de que les impongas penas, castigos, o que les diga, si no te gusta, ahí tenés la puerta, si no te gusta, bueno, estás parado en la vereda de enfrente, lo que fuera, ¿no? Todas cosas que creo que muchos hemos pasado. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Con toda autoridad. O sea, habla, enséñales la verdad, exhórtalos, anímalos con la palabra a vivir para la gloria de Dios y reprende, o sea, confronta su pecado con la palabra. ¿Para qué? Para que vivan de acuerdo a la sana doctrina y que adornen la doctrina para la gloria de Dios, como dice el capítulo 2 de Tito. Entonces, hermanos, el alimento físico se compara con el espiritual para una vida saludable, para una doctrina saludable. Por eso, fíjense el versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora, este texto en el original comienza con una contraposición, no figura en la Reina Valera, en otras traducciones sí figura, pero está en el original, es la partícula griega de, que se traduce como pero, como y, como entonces. Bueno, en este caso, una buena traducción bien apropiada, es el pero. ¿Por qué? Porque dice, ¿con qué tenés que estar nutrido? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero esto no te alimenta, esto no te sirve. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahí está el punto. ¿Sí? Esto te lo comes, esto no. Parece mamá diciéndole a los chicos, ¿no? Pero este es papá cuidándonos. Esto te lo comes, esto no. Esto no te hace bien. Esto lo dejas afuera. Esto es basura. Esto es veneno. Desecha la basura. Lo que no sirve, sacalo, deséchalo. Nadie en su sano juicio tiene el anhelo de comer basura. Y cuando eso pasa, porque tristemente nosotros lo vemos en nuestros países, vemos personas revolviendo la basura buscando para comer, eso muestra el deterioro de la sociedad como consecuencia del pecado y de cómo la gente no conoce a Dios y nos muestra la necesidad que hay del Evangelio de Cristo. Pero no es normal, nadie tiene el anhelo de comer basura. En la alimentación espiritual, mis hermanos, la basura no tiene lugar.
nútrete de las buenas palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, empezamos así, sigamos así, alimentándonos de la verdad, alimentándonos de la doctrina, sigamos así. Entonces, esto desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto no tiene lugar en una vida espiritual saludable. Estas cosas no tienen lugar. Esta epístola comenzó con esa advertencia. Yo decía recién, en el capítulo 1, fíjense en los versículos 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se acuerdan? Heterodidascalía. Dice, mandases a algunos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Entonces, desecha, ¿qué acarrea esto? Disputa más bien que edificación. Eso es algo, pero preciso, ¿eh? Cuando uno no está hablando de la verdad, termina en un problema, termina en conflictos, en disputas necias que a nada conducen. Pero vimos que la sana doctrina no produce eso, produce edificación. Por eso dice, disputa más bien que edificación de Dios, ¿no? Entonces, mantiene eso, acá en el capítulo 4, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es lo que buscan los religiosos, 2 Timoteo 4, fíjese. Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo, le está diciendo que predique la palabra, que exhorte, que reprenda, ¿no? Que redarguya con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, esas obras de evangelista. Mira, va a haber aflicciones, vas a decir la verdad y te van a afligir, te van a presionar, se te van a poner en contra, van a hablar mal de vos, van a hacer un montón de cosas. Soporta eso y seguí haciendo lo correcto, porque muchos van a venir y no van a soportar la sana doctrina. Entonces van a tratar de acomodarse a fábulas. Fábulas. También se lo dice a Tito, Tito 1, ahí estamos cerquita. Versículo 12, fíjense en lo que produce también. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que tengan una sana doctrina, no atendiendo, fíjense, a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Otra vez, doctrina de demonios. Fábula judaica. Nosotros no aprendimos así a Cristo, mis hermanos. Nosotros no aprendimos así a Cristo. Pedro dice en 2 de Pedro 1, fíjense en que dice el capítulo 1, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No les estamos contando un cuento, les estamos diciendo la verdad, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que es tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. La verdad, no un cuento, no una fábula, no un mito. Son verdades eternas, no mitos o ficciones, no historias de viejas, como dice el texto, como si fueran cuentos para dormir o para asustar a alguien. No hacemos terrorismo espiritual, no lo necesitamos. No se trata de eso, no. Es la verdad la que hace la obra. Eso es lo que tenemos que compartir, no fábulas. El griego es mutos, de ahí nosotros tomamos la palabra mitos. Un mito es algo que se cuenta como si fuera una historia real, pero que no pasó, no es verdad. No es verdad. Mire, les quiero compartir algo para que tengan una idea de a qué me refiero que pasa actualmente. Les voy a mostrar algo, miren. Pongo los anteojos porque la letra es chiquita. Miren esto. ¿Se ve bien ahí? La Biblia latinoamericana. ¿Ve las imágenes, todo acá? Dice la Biblia y acá dice edición pastoral. Yo no compré esta Biblia, ¿eh? La recibí de otro lado. Le voy a leer algo. Esto es la introducción en la Biblia. No sé si se va a ver bien ahí, pero acá. Es la introducción. Esto está en la Biblia. ¿Sí? La introducción acá. Lo voy a leer. Usted consígase uno y léalo si quiere. Después elimine todas las notas. Pero para que tenga una idea.
Los libros de la Biblia no entregan su mensaje, sino el que viene a compartir la experiencia de la comunidad en que se originaron estos libros. Hay una manera de entender la Biblia que es propia del pueblo de Dios. Es lo que llamamos la tradición del pueblo de Dios. Jesús recibió de su propia familia y de su pueblo esa tradición. Luego enseñó a sus apóstoles una nueva manera de comprender esta historia sagrada. Por eso se habla de la tradición de los apóstoles o la tradición de la iglesia. Para entender bien la Biblia no podemos fiarnos de cualquier predicador que la tira por su lado. Debemos recibirla tal como la entiende la Iglesia Católica que fundaron los apóstoles y que siempre se fijó en sus normas. O sea, ¿por qué leo esto? Para que usted tenga una idea, que esto es lo que la Iglesia Católica interpreta de la Biblia. Un evangelio totalmente antropocéntrico, centrado en el hombre. Y ahora lo va a entender más a qué me refiero, ¿no? Fíjense, dice, en la segunda página, lo voy a leer acá, mire. Dice, ¿qué hubo en el mundo antes de la Biblia? Le voy a leer algo, a ver. La edad de la creación. La Tierra no es más que un grano de arena en el universo, un pedacito de sol enfriado. El rayo de luz recorriendo el espacio a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo necesita poco más de un segundo para llegar de la Tierra a la Luna. Para llegar del Sol a la Tierra demora 8 minutos. Bueno, avanza un poco más. Como la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, así también las estrellas se mueven las unas con respecto a las otras, agrupadas en familias o poblaciones, algunas veces en grupos de 10.000 o más. Cuando decimos agrupadas, esto no quita que todavía estén separadas por distancias enormes. Dice, visto de muy lejos el Sol y algunos millares de millones de estrellas que lo acompañan, no serían más que puntos imperceptibles. Bueno, y así. Y sigue. El rayo de luz recorre de un extremo a otro en 300.000 años, se llama la galaxia. ¿Hemos llegado al extremo del mundo? Todavía no. Bueno, sigo avanzando. Dice en el párrafo siguiente, este universo cambia a cada momento, las galaxias se alejan unas de otras con velocidades de millares de kilómetros por segundo. Estrellas, polvo espacial agregados de materia, el mundo entero parece ser los pedazos lanzados de una gigantesca explosión. La introducción de la Biblia, Big Bang. Dice, los sabios se atreven a fijar aproximadamente la fecha en que pudo haber estallado esta superbomba atómica como 10 a 20.000 millones de años atrás. Esta sería la edad de la creación. ¿Usted se da cuenta? La Biblia. La Biblia. Ahora, esto no es palabra de la Biblia, ¿eh? Esto está puesto en la Biblia. Fábulas, fábulas. Entonces usted dice, pero ¿usted niega la ciencia? No, para nada. Usted sabe que siempre se llamó teoría de la evolución. Teoría de la evolución, porque es una teoría, es algo que no se puede comprobar empíricamente. Es una teoría, nada más. Entonces, una idea de hombres que usan la ciencia para tratar de decir o tratar de explicar una forma en la que ellos quieren negar a Dios. Quieren negar que Dios sea el creador, quieren negar. Entonces, tratan con datos científicos de decir algo que no es. Ahora, para una teoría, algo que no se puede comprobar empíricamente, usted necesita fe para creerlo. Necesita fe. Si usted quiere, lo vamos a llamar así, a la luz del intelecto, la teoría de la creación. Porque es algo que tampoco nosotros podemos comprobar empíricamente, que las cosas fueron así. Pero la palabra nos enseña, por la fe entendemos, que el universo fue hecho que todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? Dios habló y las cosas fueron hechas. Eso es lo que nosotros creemos por la fe, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es una teoría, para nosotros es una verdad absoluta. ¿Sí? Pero lo pongo en el mismo nivel, se necesita fe. Y yo necesito más fe para creer que algo explotó y que todo se hizo, que para creer que Dios creó todas las cosas. Ahora, quiero avanzar un poco más, hermano, porque la barbaridad, la aberración de esta fábula no termina ahí. Dice así, una creación que no ha terminado. Durante siglos la mayoría, escuche esto por favor, durante siglos la mayoría de los hombres pensaron que Dios había creado todo al comienzo y está marcado en negrita, por favor, no sé si se va a ver. No sé si se ve. Dice que Dios había creado todo al comienzo y después el mundo se había guardado más o menos igual. Había puesto el sol, la tierra, las estrellas, cada uno en su lugar y seguían dando vueltas siempre iguales. Acabamos de ver que esta idea ya no vale. También pensaban que Dios había hecho al comienzo el hombre, el caballo, la oveja, el león, y cada uno había tenido descendientes semejantes a él. Ahora sabemos que no es así.
sino que la creación de Dios se hace de a poco y se van formando especies nuevas. ¿Se da cuenta? Es una declaración de la Iglesia Católica diciendo que la Tierra es el resultado de la evolución. El Salmo 100, versículo 3 dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, si esto es así, entonces tenemos un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre. Y avanzo un poquito más. Podemos tomar comparación del niño que crece, es criatura de Dios al nacer, pero crece, se instruye, se hace hombre. Estando hombre será muy diferente de lo que cuando niño, pero todavía es la criatura de Dios y es el que le dio de crecer. Pero pasa igual con la familia de los vivientes. Dios no creó al comienzo los seres que nosotros conocemos. Hace 1.000 millones de años el mundo de los seres vivientes era un mundo niño, con plantas y animales primitivos que hoy no existen. No existían animales con 4 patas ni aves y por supuesto no había hombres. Pero ellos nacieron por una serie de transformaciones y crecimientos, otros seres vivientes, los que hoy conocemos y que componen un mundo de los seres vivos mejor organizado, más desarrollado que hubo al comienzo. Así pues, no hubo una creación, sino que la creación empezada iba a proseguir su camino con las fuerzas que Dios había puesto en ella. Esto se llama evolución teísta, para el que no lo conoce. Ese es el nombre con el que es conocido esto. Y después habla de la subida de los seres vivientes, y con esto voy a terminar porque no, la verdad que es desagradable, pero quiero usarlo como ejemplo. Hace 1.000 o 2.000 millones de años, cuando la Tierra estaba todavía caliente, envuelta por una espesa nube donde caían sin cesar aguaceros sirvientes. Una película de Hollywood, mis hermanos. Los seres vivientes aparecieron en los mares. Eran seres minúsculos, como microbios, y cuando apenas hubieron aparecido, se multiplicaron y se transformaron, ¿no? Bueno, Dios no había creado una colección de seres vivientes destinados a reproducirse idénticos, y por favor, preste atención porque ahora voy al punto. Dios estaba creando la vida y la vida se desarrollaba. No era solamente la lucha por sobrevivir la que hacía desaparecer a los más débiles y permanecer a los mejor armados. Evolución, Darwin, teoría de la evolución, ¿sí? Avanzo un poco más, hermanos, porque es bastante desagradable. Dice, después de los reptiles aparecieron los mamíferos y dentro de estos antropomorfos, o sea, animales de forma humana, algunos de los cuales existen todavía y forman el grupo más destacado entre los monos. Y estos antropomorfos, llevados por las fuerzas creadoras al servicio del plan divino, progresaron en tal manera que su cerebro y su cuerpo ya pudieron ser los de un ser libre e inteligente. ¿Escuchó? Algunos de los cuales existen todavía y forman el grupo más destacado entre los monos. Y con esto terminé. ¿Sabe qué se conoció hoy de la declaración del Papa? El Papa dijo que los homosexuales son hijos de Dios. Claro, en este aspecto. En este aspecto. Y otra vez, no tengo nada en contra de los homosexuales. El problema no lo tienen conmigo, lo tienen con Dios. Pero si Dios no creó todas las cosas, entonces el Papa puede decir, como dijo hoy, que los homosexuales son criaturas de Dios y que tienen derecho a tener una familia, un matrimonio igualitario. Entonces pidió que se dé una ley donde se acepte el matrimonio igualitario. ¿Y todo por qué? Por una fábula de vieja, por una ficción que nada tiene que ver con la verdad. ¿Se da cuenta? Hay que tener mucho cuidado de la doctrina. Hay que tener mucho cuidado de la verdad. Porque si no empiezan estas perversiones donde dice, bueno, Dios no hizo al hombre. Entonces, si Dios no hizo al hombre, entonces tampoco hizo a la mujer de sus costillas. Eso es todo un cuentito. Entonces, el hombre es lo que es, la mujer es lo que es, cada uno hace lo que quiere, no hay que darle cuentas a nadie porque Dios no existe, ¿verdad? Aunque ellos digan que hay una evolución teísta, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios no existe. El Dios que habla acá en esta introducción, como declaración de la Iglesia Católica, ese Dios no existe. No existe. Lo digo terminante. La verdad no reconoce a ese Dios. Entonces, mis hermanos, esas fábulas, esos mitos, esa fantasía es lo que pervierte la verdad y lo que pervierte la Iglesia. Por eso, hermano, debemos aferrarnos a la verdad y desechar todo tipo de historias que no sean respaldadas por la verdad. Perdón, debemos aferrarnos a la verdad y desechar todo tipo de historias que no sean respaldadas por la verdad. Si no lo puedo decir con la Escritura, entonces no está diciendo nada.
Si la verdad no respalda lo que usted está diciendo, entonces usted no tiene ninguna autoridad para hablar. Y ese punto es fundamental. Si usted no conoce las Escrituras, entonces no puede hablar con ninguna autoridad tampoco. Son historias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Por eso dice el texto, deja la basura, come sano, haz ejercicio. Dice el texto, el versículo 7 de nuestro texto acá en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, fíjense, el 7 en el final dice, ejercítate para la piedad. Alimentado de la verdad, ponla por obra para que vayas madurando, creciendo en semejanza a Cristo, en la medida que puedas discernir el bien y el mal. Esa es la verdadera madurez cristiana. Poder discernir el bien y el mal a la luz de la verdad. Lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Y uno tiene que ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la verdad. ¿Cómo va a ministrar a su familia? ¿Cómo va a ministrar a sus hijos? ¿Cómo va a ministrar a su iglesia? ¿Cómo va a ministrar a los hermanos si no conoce la verdad? Si no está nutrido, alimentado de la verdad. Si no se ejercita. Ese es el problema. No hay madurez en las iglesias. No hay crecimiento espiritual. Hebreos capítulo 5 nos detalla esta razón. Es algo que pasa hace muchos años, mis hermanos, y que es un peligro constante que debe evitarse a la luz de la verdad. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, no les puedo hablar verdades más profundas. ¿Por qué? Porque no saben las básicas. Entonces, ustedes quieren tratar de entender, si me permite llamarlo de alguna manera, teología elevada, cuando no conocen lo básico de Dios. Entonces, no puedo poner el techo cuando todavía no hay paredes. Ese es el punto. Es lo que les está diciendo. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tienen que tomar leche como un bebé, no pueden masticar, no pueden digerir nada pesado. No pueden. No tienen el sistema digestivo desarrollado. Parecen niños todavía, bebés recién nacidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Dónde es inexperto? En la verdad. No conoce la verdad. Por eso está raquítico, por eso está enfermo espiritualmente hablando. Por eso no puede discernir entre el bien y el mal. Por eso no puede discernir la voluntad de Dios. Porque es inexperto en la verdad de Dios, en la palabra de justicia. Porque es niño, dice el texto. Y el 14 dice, pero, en contraste, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son estos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Para los que por el uso, los que están todo el día ejercitándose para la piedad, están todo el día llevando todo a las escrituras para ver si es como Dios dice o es lo que Dios dice que es malo o es lo que Dios dice que es bueno. Entonces están ejercitados en la piedad. Entonces van creciendo. Porque cuando uno se va ejercitando en algo, hay cosas que va aprendiendo, las va asimilando y entonces va aprendiendo más y va al paso siguiente y al otro y al otro. De eso se trata. Por eso la inmadurez en las iglesias, la madurez es igual al ejercicio. Si no hay ejercicio para la piedad, no hay madurez. ¿Por qué? Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:8, nuestro texto. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿Ves? Se compara la salud física con la salud espiritual. Entonces, en esa comparación que se hace, dice que el ejercicio corporal, la salud física, para poco es provechoso. Y uno dice, bueno, pero para poco, ¿qué quiere decir? Que no me sirve para nada, que yo no puedo hacer ejercicio, que no puedo ir al gimnasio, que no puedo ir a nadar, que no puedo correr, que no puedo jugar al fútbol. No, mis hermanos, no. No. ¿Qué es poco en la Biblia? En el lenguaje bíblico, ¿qué es poco? Santiago, por ejemplo, 4:14, un texto bien conocido, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Poco. Es la vida terrenal, la pasajera. Primera de Pedro 1:6 dice así, en lo cual vosotros os alegráis en esa salvación que tenemos reservada para el día final, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Poco de tiempo. ¿Cuándo? En esta vida terrenal, por un poco de tiempo.
Entonces cuando dice que la piedad, el ejercicio corporal para poco aprovecha, no significa que es malo, no significa que no se puede hacer deporte, no significa esas cosas. Lo que significa, mis hermanos, es que solamente sirve para esta vida. Solamente sirve para lo terrenal, para lo pasajero. El ejercicio corporal es una salud pasajera con una muerte segura. Usted se va a morir sano y saludable, pero se va a morir. Hay muchas personas que mueren así. Hay muchos que mueren jóvenes, sanos, saludables. Y la gente después dice, qué barbaridad, tan joven que era, tan saludable, la vida que llevaba, no fumaba, no tomaba, no comía cosas malas, se cuidaba todos los días, murió a los 33 años, a los 30, a los 25. ¿De qué? Muerte súbita, se acostó a dormir y no se levantó más. ¿Y sabe qué? Estoy pensando en casos puntuales que conozco personalmente. Saludable, para poco aprovecho. Pero, dice el texto, la piedad para todo aprovecha. El ejercicio espiritual da salud en esta vida y en la venidera. Tiene beneficios terrenales y beneficios eternos. La piedad para todo aprovecha. Nos aprovecha para esta vida en todos los aspectos de la vida y para la vida venidera. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y nosotros tenemos que poner nuestros afectos en las cosas eternas. Nosotros tenemos que poner nuestra mira en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Ahí es donde tenemos que apuntar todo nuestro ser. Todo, a ver, hermanos, como dice el Señor Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que estar apuntado a la eternidad, a lo verdadero, a lo que no nos puede ser quitado. La piedad para todo aprovecha, para esta vida y la venidera. En esta vida es provechosa porque da la gloria a Dios. Da la gloria a Dios. La piedad aprovecha en esta vida, da la gloria a Dios. Muestra nuestra gratitud a Dios, muestra a Cristo en nuestra vida, da la gloria a Dios. Y nos lleva a vivir en la gloria por toda la eternidad. Nos lleva a reinar con nuestro Señor. Nos lleva a la morada del Padre, a estar en comunión con Él por toda la eternidad. Ahí nos lleva la piedad. Por eso la piedad para todo aprovecha. Todo lo que haga que sea la voluntad de Dios y para la gloria de Dios va a tener beneficios en esta vida y en la venidera. Por eso dice, mirá por vosotros mismos. ¿Con qué se alimentan? ¿Con qué se está alimentando usted? El que come verdad, vive la verdad. El que come basura, vive la religión. Come verdad, vive la verdad. El que come basura, vive la religión. Y nada más. Sin ningún tipo de poder. No necesita nada, porque cualquiera puede vivir una religión. Cualquiera. No necesita a Cristo para vivir una religión. Y se puede, y ojo, cuando hablo de religión, no estoy hablando solamente de lo que leí antes de la Iglesia Católica. No. Usted puede ser un religioso bautista. Usted puede ser un religioso reformado. Usted puede ser un religioso presbiteriano. Usted puede ser un religioso adventista. Puede ser un religioso mormón, un religioso testigo de Jehová. Llame la denominación que quiera y todos los inventos que hay de los hombres. Póngale todos los nombres que pusieron los hombres. Cualquiera se puede vivir como una religión. Lo que no se puede vivir como una religión es la verdad. Eso es vida. Y vida en abundancia. La vida cristiana. No tiene que ver con el cartel que tiene el local en la puerta. Tiene que ver con la verdad. Con la verdad que se alimenta, con la verdad que usted transpira, con la verdad que vive, con el ejercicio de la piedad. Por eso, mirá por vosotros mismos, con mucho cuidado, qué es lo que te está alimentando. ¿A qué prestás el oído? No sigas comiendo veneno. No sigas escuchando lo que no tiene base en la verdad. No sigas. Eres responsable por ti y en esa responsabilidad, por ejemplo, en mi caso, tengo a mi esposa, a mis hijos, mi responsabilidad también es velar por mi familia. Yo tengo que cuidar de que no se le dé veneno a mi familia. Es mi responsabilidad. No sigas. Porque vas a dar cuenta a Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo esto, persiste en ello, ¿verdad? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás del error, te salvarás del engaño, vas a ser librado de eso.
Y te vas a librar vos del engaño y vas a librar a todos los que te escuchan cuando les ministrás la verdad como buen ministro de Jesucristo. Por eso, hermano, la verdad te mantendrá alejado la verdad te mantendrá alejado del evangelio antropocéntrico, de un evangelio centrado en el hombre, y te llevará a vivir para la gloria de Dios. O sea, el único y verdadero evangelio, aquel que está centrado completamente en la gloria de Dios y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirad por vosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por Cristo, por Jesús, por su obra, por la salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria. A hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría. Guíanos por tu palabra. Que podamos ser como Cristo. Derrama tu gracia en tu iglesia, Señor. Edifícanos. Que pongamos los ojos en Jesús como nuestra guía, como nuestra luz, como aquel que nos marca el camino. Que muramos a nosotros mismos para la gloria de tu nombre. Y que podamos ministrar tu nombre con gracia y para tu gloria. Señor, salva a los que no te conocen. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.